Buen día, Lick. Buenos días, Lick. Buenos días. Vamos a ver la última parte de este programa de archivos de texto. O sea, esta parte que agregué acá no está en el documento que les había posteado, pero les acabo de postear ya el documento completo. ¿Va? Entonces, lo que nos faltaba era cómo leer un archivo de texto y hacer una consulta de datos de los datos que están contenidos dentro del archivo. Aquí está la ejecución. Entonces, primero vamos a crear el archivo de texto. Yo le agregué un vector más adicional a los que teníamos ayer. Así que ahora se van a manejar 4 vectores. Este vector es el del código del cliente. Así que aquí estamos con la lectura de datos. Entonces, el primer cliente, código 101. Nos piden el nombre, la distancia recorrida en kilómetros y ahí nos muestra el total a pagar. Este total a pagar es el resultado de la función, creo que se llama total pagar, si mal no recuerdo. Ahí vamos con el segundo cliente. Bien, entonces ese primer cliente, todos sus datos se guardan en la fila 0 de todos los vectores. Vamos con el segundo cliente, nos pregunta el código, ingresa el nombre del cliente. ¿Cuál es la distancia recorrida en kilómetros? El total a pagar del segundo cliente de Ricardo. Ahora vamos con el tercer cliente, código de cliente, el nombre. ¿Cuál es la distancia recorrida en kilómetros? Entonces ella, su viaje fue de 30 kilómetros y eso es lo que le toca pagar. Código del cliente, que creo que este es el último, creo que es para 4 transacciones. Nombre del cliente. ¿Cuál es la distancia recorrida en kilómetros? Y lo que va a pagar esta persona. Aquí, bueno, aquí ya este menú ya es parte de lo que es la lectura. Bien, entonces el archivo ya fue creado. El archivo lo tenemos, vamos a buscarlo. Aquí está, miren. Lista clientes taxi, creado a las 9:10. ¿Qué es lo que va a contener este archivo de texto? ¿Se recuerdan que les había dicho qué es lo que va a grabar? Matriz con los datos de todos los clientes. ¿Cómo dice? Una matriz con los datos de todos los clientes. O sea, los datos de todos los clientes. Miren, aquí están. Entonces, son los vectores, el contenido de los vectores, lo que está escribiendo. Están las 4 transacciones que registramos. Código del cliente, nombre, la distancia recorrida y cuánto va a pagar por ese viaje que realizó. Ese es nuestro archivo de texto. Entonces, tenemos ya datos en nuestro archivo de texto. Ahora queremos consultar. Aquí hay 2 opciones. La número 1, donde dice imprimir todo el archivo, pues significa que vamos a agarrar el archivo completo y lo vamos a mostrar en pantalla. Y la opción número 2, imprimir datos de un solo cliente. Ahí sí, vamos a hacer una búsqueda de un cliente. Vamos a hacer la búsqueda por código del cliente. Fue una de las razones por las cuales yo añadí este vector de código cliente. Entonces, cuando nosotros le preguntemos al usuario cuál es el cliente que desea buscar, que tiene que ingresar su código, entonces vamos a ir al archivo de texto y vamos a realizar una búsqueda. En este caso es una búsqueda secuencial, o sea, línea por línea, hasta
encontrar una coincidencia con el código del cliente. Si llegamos al final del archivo y no se encuentra ninguna coincidencia, entonces el mismo programa nos va a indicar que no hay un cliente con ese código registrado. Veamos. Aquí me pregunta cuál es el código a buscar. Entonces ingresamos el código y tengo los datos acá. No los muestra en la ventana, en el Show Message Dialog, sino que los muestra aquí. Miren, este es el resultado. Entonces yo dije, o ingresé, perdón, el código 102. El código 102 le corresponde al cliente Ricardo Gómez, que hizo un viaje de 20 kilómetros y pagó 1000 lempiras por ese viaje. Esa es la búsqueda que vamos a hacer. Vamos a ver los dos códigos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que agregarle antes de pasar a lo que es la lectura del archivo? Miren, tenemos que agregar este vector. Tenemos que preguntar también ahora cuál es el código del cliente y leerlo dentro del vector de código. En la parte de la lectura, pues eso es lo que se ve modificado. Ahora sí, vamos a la parte de lo que es la lectura del archivo. Siempre estén conscientes que para poder consultar un archivo tiene que existir y tiene que contener datos dentro del mismo. ¿Qué clases importamos? Tenemos acá dos clases. Tenemos lo que es la File Reader, que esta clase, si File Writer permite tener acceso al archivo en modo escritura, entonces con File Reader, reader significa leer, read. Entonces esta permite acceso al archivo en modo consulta, o sea, en modo lectura. No vamos a poder escribir en el archivo, solo podemos hacer consulta, ver su contenido. Permítanme. Bueno, entonces como les decía, la clase File Reader me va a permitir tener acceso al archivo, pero únicamente en modo de lectura. Y con la clase Buffer Reader, la que, fíjense acá, si lo que era Buffer Writer, la que está en la línea 9, me ayudaba a manejar los strings de datos, o sea, que me permite usar métodos con los cuales yo puedo dar salida, o sea, mostrar en pantalla, imprimir, escribir el contenido del archivo. Entonces, el Buffer Reader me va a dar acceso a métodos para lectura de archivos. O sea, las instrucciones necesarias que yo necesito para poder leer el archivo. File Reader me otorga el permiso. Pero ¿cómo voy yo a leer este archivo de texto? Eso es a través de Buffer Reader y sus métodos. Entonces todo esto ya lo vimos, que es la parte de la creación del archivo. Ok, cómo le agregamos datos al mismo. Y esa es la parte nueva, leer el archivo de texto. Igual estamos poniendo el código dentro de una sentencia try, por lo mismo que les expliqué ayer. Si se da alguna excepción al abrir el archivo o al intentar leerlo. Bien. En primer lugar, creo que aquí vamos a colocar los pasos.
Vamos a crear un objeto de la clase buffer reader. El objeto se llama lector. Bien. Y nos va a permitir utilizar métodos para lectura de archivos. ¿Qué más? Miren. Para usar el buffer reader, tenemos que indicar con qué archivo se va a trabajar. Entonces, analicemos esta línea. Ok. Lector es el nombre del objeto que vamos a crear. ¿De qué tipo? Buffer reader. Aquí estamos diciendo que vamos a crear una instancia de ese objeto. Bien, pero necesitamos decirle con qué archivo de texto va a trabajar. Entonces, miren, ¿se recuerdan quién era archivo? Que lo vimos ayer. Vamos atrás en el código. Espérate. Y miremos dónde fue que creamos archivo. Aquí en la línea 53 creamos el objeto archivo. Bien. Y el objeto archivo es de la clase file. ¿Para qué sirve la clase file? ¿Se recuerdan? Ahí en los comentarios lo tienen. ¿Mm? Ahí dice, el objeto de la clase file Para llamar realizará. archivos. Ajá, dice, contener la dirección física del archivo que será creado. Contener el nombre que le será asignado al archivo una vez que sea creado. De estos puntos, el 1 y el 2 es el que nos interesa en el caso de la lectura del archivo. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, necesito hacer una consulta sobre un archivo de texto, pero yo tengo que decir cuál. ¿Qué archivo de texto quiere consultar? Pues el archivo de texto que se llama así. Ok. ¿Y dónde está el archivo de texto? ¿En qué carpeta? ¿En qué unidad? De esas informaciones, la ubicación y el nombre del archivo está contenida dentro del objeto de la clase file. Este objeto se llama archivo. Esa es la razón por la cual lo estamos empleando nuevamente. Bien, ¿por qué? Porque yo voy a hacer la lectura, ya les había mostrado, de este archivo que se llama lista clientes taxi, que está ubicado, bueno, en mi computadora, en la unidad D, en la carpeta lenguaje de programación 1. Esos datos son los que yo tengo que proporcionar a la hora de crear el objeto. Aparte de eso, estamos aprovechando en la misma línea para decir que le estamos dando permiso únicamente de lectura al archivo que está contenido en este objeto. O sea, este archivo, que están viendo ustedes acá, con el file reader, yo estoy diciendo, sí, le doy permiso de que utilice el archivo, pero solo lo va a poder leer. Si fuera un file writer, te diría, sí, tiene permiso de acceder al archivo, lo va a poder leer y también puede modificarlo. Pero como es reader, solo puedo ver sus datos. ¿Comprendieron el significado de esta línea? ¿Quedó claro, muchachos? Yo no entendí lo del paréntesis. Lo que pasa es que estamos poniendo, o sea, en una sola línea estamos creando, no. En vez de hacerlo paso por paso, estamos aprovechando en una sola instrucción para hacer lo que hacíamos antes aquí, que lo hacíamos en 2 pasos. Mire, que primero creábamos el file writer y después creábamos el buffer writer. 2 líneas de código. Aquí yo aprovecho que lo puedo hacer y en la misma línea de código creo el buffer writer que se llama lector y le otorgo permisos con el file reader
al objeto archivo. ¿Entienden qué es lo que contiene este objeto? Vamos a ponerlo acá. La dirección. Exacto. Dirección del archivo. El objeto archivo contiene la dirección física y el nombre del archivo con el cual se va a trabajar. Repito, si es que yo quiero consultar un archivo de texto, tengo que decir cuál, porque no se va a quedar el programa pues adivinando qué archivo de texto es el que yo quiero consultar, quiero leer. Entonces, por eso se lo estamos indicando. Y en el objeto archivo ya tenemos guardado eso. ¿Bien? Acá en el objeto archivo, miren de dónde venimos. De acá. ¿Mm? ¿Qué archivo se crea utilizando dirección? ¿Se acuerdan de aquella variable de tipo string? Dirección que utilizamos ayer. ¿Qué era lo que colocábamos ahí? Miren. La dirección y el nombre del archivo de texto. Entonces, con eso creamos el objeto archivo. Por lo tanto, el objeto archivo contiene la dirección y el nombre del archivo de texto. Supongamos que estuviéramos trabajando en un programa que manejara, digamos, 3 archivos de texto. Bien, entonces yo tendría que crear, si voy a estar consultando o extrayendo datos de esos 3 archivos de texto, tendría que crear 3 objetos de tipo file, uno por cada archivo de texto, ¿verdad? Y después diría, pues en el archivo número 1 yo solo voy a consultar, en el archivo número 2 yo solo voy a consultar, en el archivo número 3 sí, lo voy a modificar. Bien, pero para poder trabajar con cada uno de ellos, el programa tiene que saber cómo se llaman y dónde están ubicados. ¿Quién hace eso? El objeto file. ¿Le voy a dar permiso al archivo número 1 para que se pueda escribir en él? Tengo que utilizar el file writer. Le voy a dar permiso al archivo número 2 solo para consulta. No lo puede modificar. Tengo que usar el file reader. Y aquí digo cuál es el archivo de texto al cual me estoy refiriendo. Entonces, con esta línea 83 ya tenemos pues creado nuestro objeto lector, que es el que nos va a ayudar a extraer o a consultar los datos del archivo. Ahora, tengo aquí esta variable normal que se llama línea. ¿Qué es lo que yo quiero con esta variable? Bueno, línea que yo extraiga del archivo de texto, quiero guardarla en esta variable, por ejemplo. Esta es una línea del archivo de texto. Entonces yo quiero extraer esa línea y guardarla en la variable que estoy creando en la línea 88. Bien, entonces, cuando yo tenga acceso al archivo de texto y me ubique en la primera fila o en la primera línea del archivo, todo esto lo voy a pasar a esta variable. Bueno, aquí estoy desplegando el menú que ustedes vieron. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere imprimir todo el archivo? O sea, mostrar en pantalla el contenido de todo el archivo, o quiere solo mostrar en pantalla datos de un solo cliente, o sea, hacer una consulta por código de cliente. Entonces, aquí evaluamos la opción. En caso de que sea 1, aquí el case 1 indicará que vamos a mostrar todo el contenido del archivo. Ahora, tenemos que hacer un recorrido de este archivo. Y para ello necesitamos un ciclo
de repetición. Entonces, vean la condición del while. ¿Por qué ocupo un ciclo de repetición? Que me vaya moviendo a través de las distintas filas de mi archivo de texto. ¿Cuál es la condición para salir del ciclo? Esta variable, línea, ojo con esto. Esto de acá es una asignación. Una asignación. Yo le estoy asignando a la variable línea, como ahorita acabo de entrar al while. Entonces, ¿qué hago? Le asigno a la variable línea, caigo en la línea número 1, que es Susana Dávila. ¿Sí? Entonces, yo quiero que toda esa cadena de caracteres que tengo sombreada en el archivo de texto se almacene en esta variable. Para eso tengo que hacer una acción de lectura dentro del archivo de texto. Eso lo realizo utilizando el método readLine. ¿A quién le pertenece el método readLine? Le pertenece al buffer reader. Y nosotros creamos un objeto buffer reader que se llama lector. Así que digo lector.readLine. Entonces, con esto que yo tengo sombreado acá, miren, ojo, yo lo que hice fue asignar. Ya la variable línea tiene todos estos datos. 101, Susana Dávila, 9, 450. Ahora, puede darse el caso de que haya una fila que sea nula. Y generalmente eso se da cuando llegamos al final del archivo. Por eso es que yo digo, si la línea es distinto de nulo, o sea, se va a seguir ejecutando el while mientras la línea no sea nula. Por ejemplo, acá puede entrar al while porque no es nula, tiene datos. Aquí también va a entrar al while porque tiene datos, no es nula. También aquí va a entrar al while, también aquí va a entrar al while, pero cuando ya vaya acá y se pase, miren dónde está el cursor, ahí ya no hay nada, es nula. Bien, entonces ahí ya no puede entrar al while, lo cual es correcto porque ya llegamos al final del archivo. Esa es la condición. Mientras la línea que hemos leído del archivo de texto no sea nula, no esté vacía, vamos a imprimir el contenido de esa línea. Ojo, estamos en mostrar todo el contenido. O sea, mientras no lleguemos al final del archivo, usted imprima todos los datos del archivo de texto. Revisen eso, por favor. ¿Alguna consulta? Y sea porque dijo que a línea le asignaba el lector.readline. Es la forma de leer un archivo. Por ejemplo, mire, este lector es el objeto que creamos acá, que es un objeto de tipo buffer reader. El buffer reader, ¿qué es lo que hace? Permitirnos el acceso a métodos de lectura de datos dentro de un archivo de texto. Este método, readLine, le pertenece al buffer reader. Yo no solo puedo poner readLine solito, no, porque forma parte de una clase. Así que para poder utilizarlo, tiene que ser a través de este objeto lector, que es de tipo buffer reader. Entonces, readLine me lee una línea completa en un archivo de texto. Bueno, ahora miremos, si no eligió la opción 1 del menú, que es imprimir todo el archivo, eligió la opción 2, que es imprimir los datos de un solo cliente. Entonces acá vamos a hacer una consulta por código de cliente. Tengo una variable booleana que me va a ayudar a definir si
se encuentra el dato que el usuario está buscando o no se encuentra. Entonces la estoy inicializando a falso. Después vengo y pregunto, ¿cuál es el código que va a buscar? ¿Ok? ¿Cuál es el código del cliente que vamos a buscar? Entonces lo ingresamos y se almacena en la variable código busca. Entonces, esto es nuestro criterio de búsqueda. Lo que está contenido en esa variable es lo que tenemos que buscar en nuestro archivo de texto. Ok. Vamos con nuestro ciclo de repetición. Fíjense que estamos trabajando con la misma condición de este while. Estamos diciendo que vamos a leer línea por línea. Y mientras esa línea no sea nula, o sea, no esté vacía, vamos a continuar con la lectura. Pero cuando ya encontremos una línea en blanco, salimos del ciclo de repetición y damos por finalizado el proceso de recorrer nuestro archivo de texto. Ahora, la diferencia acá es que yo no voy a imprimir todo el contenido. A mí me interesa únicamente mostrar, ¿verdad?, lo que cumpla con el criterio de búsqueda. El criterio de búsqueda es el código del cliente. Por eso ponemos esta condición. ¿Bien? Utilizamos nuestra variable de tipo string línea. Miren, es un string. Este método contains lo que hace es buscar, hacer una búsqueda. Significa contiene. Entonces, prácticamente esto significa lo que está almacenado en la variable línea. Contiene esto que está entre los paréntesis. Entonces miren acá este ejemplo. El criterio de búsqueda que nosotros dimos fue 102. ¿Cuál es el código a buscar? Nosotros decimos 102. Así que código busca, tiene valor 102. Después venimos acá y en esta parte guardamos en línea una de las líneas del archivo de texto. Después preguntamos si en esa línea se encuentra el código que estamos buscando. Si lo contiene, entra acá. ¿Qué es lo que va a hacer? Si lo contiene, si lo encontró, imprime qué fue lo que hizo en este punto. Imprimió la línea que tiene la coincidencia. Pone la variable encontró en verdadero. ¿Sí? Y sale. Ahora, si él va recorriendo línea por línea del archivo de texto y nunca encontró el código, lo que va a pasar es que nunca puede entrar a esto, de acá. Y si nunca puede entrar a esa parte del if, mi variable encontró sigue con su valor en falso. Esa es la variable que me va a determinar si no hubo coincidencias. Bueno, entonces recorrió todo el archivo de texto, no encontró ninguna coincidencia, o sea que esto nunca fue verdadero, por lo tanto, nunca pudo ejecutar esta parte del código. Entonces, llegamos al final del archivo, nos salimos del while y lo siguiente que encontramos después del while es esta condición. Estoy negando la variable encontró. Si no encontró, o sea, not, el operador lógico not, es lo mismo que decir si encontró es igual a falso. Si no lo encontró, les decimos no se encontró. O sea, no se encontró ese código de cliente en nuestros datos. No está registrado ese cliente con ese código. Revisen, por favor.
¿Tienen alguna consulta? Clic en el case número 2. Ajá. Después del if tiene un break y después tiene otro if y un break. ¿Por qué el otro break? Bueno, lo que pasa es que este break de acá tiene que ver con este bloque. O sea, si lo encontró, ya no sigo buscando, me salgo. Dejo el proceso de búsqueda. Bien, y este break de aquí es de este case. Recuerden que cada case debe tener su break, como este. Entonces, el case 2 tiene su break. Vamos a ponerlo aquí. Así que este es de case 1. Y este sería si ya lo encontré, ya no sigo buscando. A menos, obviamente, que fuera un archivo del tipo, yo sé que voy a encontrar varios códigos en mi archivo de texto. Por ejemplo, que fuera un archivo de texto donde yo estuviera registrando las ventas de los artículos de una tienda. Entonces, yo sé que pueden haber varias ventas de un mismo artículo. Por lo tanto, el código del artículo se puede repetir en varias líneas del archivo de texto. Y yo lo que quiero ver es todas las ventas de un artículo en específico. Ahí yo no pararía el proceso de búsqueda, sino que dejaría que llegara hasta el final del archivo. Ok, gracias, Lee. Ok. Quiero que trabajen en esto hoy, terminen de implementar este ejercicio y también trabajen con lo de matrices. Porque mañana, que mañana está asignado el acumulativo, les voy a dejar un programa que utiliza archivos de texto y utiliza, pero no sé si va a utilizar vectores o matrices. Bien, y van a tener todo el día para desarrollarlo. Lo van a subir en la noche, eso va a representar el acumulativo. Entonces mañana nos vamos a conectar a las 9 para yo explicarles qué es lo que tienen que hacer. Lee, ¿Sí? una consulta. Fíjate que, bueno, yo mañana tengo que ir todo el día a la universidad y vengo hasta la Ajá. noche y yo como yo vivo en el sur, se me complica porque a esa hora sí tengo, hay mucho tráfico y no me da tiempo para llegar a la casa. No sé si nos puede dejar la tarea para el viernes. Ok, la podría dejar para el viernes, pero en horas de la mañana. O sea, no sé si, bueno, no explicarnos mañana la tarea, sino que si nos da la explicación en el campus y siempre nos da al mismo tiempo y lo hacemos en la noche, no que mañana nos explique la tarea. Desde mañana la dejo. O sea, la voy a dejar mañana. Lo que estoy haciendo es extendiendo el tiempo de entrega hasta el viernes en la mañana, en lugar del jueves en la noche. Ok, está bien. Ok. Si no hay más consultas, entonces finalizamos la clase. Les repito, mañana nos conectamos para explicarles el programita que van a tener que realizar. Nos vemos, Lick. Muchas gracias, Lick. Gracias a ustedes. Feliz día. Buen día, Lick. Buenos días.